Club Ourense Baloncesto maravilló a todos en la primera vuelta de la temporada pasada, pero se quedó un poquito corto en la segunda vuelta y terminó fuera de los playoffs. Vamos a ver qué pasa este segundo año y cómo se afronta desde tierras gallegas con Pablo Acevedo. Muy buenas, Kiko, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva previa de la primera FEP 25-26. Teníamos muchas ganas también de hablar de Ourense. Pablo, uno de los equipos que primero inició el mercado, ¿no? Consiguiendo 11 fichas muy pronto, parecía que iba a cerrar la plantilla rápido, y luego le costó encontrar esa ficha número 12, ese último pivot con la que cerrar, y bueno, decimos que es una plantilla, ¿no? Muy distinta a la del año pasado, no sabemos si más o menos preparada para alcanzar esos puestos de playoff, que al final se quedaron un poco con la miel en los labios el curso pasado. Muy buenas. Bueno, primero de nada, encantado de estar aquí con vosotros para contar un poco, bueno, lo que va a ser esta temporada, o a intentar hablar un poco de lo que va a ser esta temporada para Ourense. Y nada, lo que comentas, plantilla sí, diferente a la del año pasado, principalmente, por ejemplo, en el puesto de 4, ahí sí que es bastante diferente. El año pasado se empezó con Samu y Rosa. Samu se lesionó, Rosa se fue a Alicante una especie de intercambio y al final nos quedamos bueno, con Samu cuando volvió de la lesión, que volvió así un poco como volvió, y otros jugadores haciendo el 4 que igual no era su puesto. Ujú. Vamos, el puesto que deberían estar haciendo, como por ejemplo, bueno, pues Crique a veces, Mendicote, Sergio Rodríguez. En cambio, este año, pues bueno, en el puesto de 4 parece que tenemos a dos jugadores que deberían ser importantes, como Kenton Smith y Sean McDonnell, y que bueno, efectivamente están en ese puesto de 4, pero la plantilla también destaca por versatilidad, ¿no? Un poco lo que no solo está buscando Urense, sino yo creo que está buscando también muchos equipos de la categoría. Tener jugadores que puedan jugar en varias posiciones y en este caso, pues aparte de estos dos jugadores que comentamos en el 4, pues bueno, también hay otros jugadores que podrían en momentos puntuales ir a esa posición o a otras. Y bueno, después con respecto al tema del mercado que comentabas también, pues sí, se empezó muy rápido. Sí que es cierto que no sé si fue, creo que mediados de julio, ya estaban pues eso, las 11 Sí, sí. fichas iniciales concretadas, pero esa última ficha del pivot tardó bastante en llegar. Por lo que sé, por lo que tengo leído, lo que tengo entendido, se hicieron muchas ofertas a pivots que igual, bueno, tenían bastante caché, con ofertas, pues quizás a lo mejor por debajo de su caché, esperando que a lo mejor, pues, por el hecho de que se hubieran quedado colgados, aceptaran o algo así, y al final, pues bueno, no fue así. Y llegó Ocanu, que quizás, bueno, es un perfil, no es el perfil que se esperaba a lo mejor, porque se esperaba un pivot con puntos, pero bueno, es un jugador atlético, es un jugador móvil, lucha, es un jugador que va muy bien al rebote ofensivo. Y bueno, vamos a ver qué nos puede ir aportando. Me gusta que hayáis abierto un poco con la plantilla porque yo quiero tirar un poco por ahí. Ujú. Solo siguen 3 jugadores de la pasada campaña, corrígeme si me equivoco. Y en ese sentido, ¿tú crees que es una reconstrucción un poco arriesgada o es necesaria para dar ese paso adelante que a lo mejor evite fantasmas del año pasado que hubo más irregularidad, esos tramos más complicados? A ver, sí es una reconstrucción grande, ¿no? Porque efectivamente solo hay tres, Rafa Lisboa, Martín Fernández y Romaro Gil. Solo siguen esos tres, es una reconstrucción grande, pero bueno, es algo a lo que estamos acostumbrados aquí en Ourense. Es decir, yo creo que las renovaciones suelen ser pocas. Que yo creo que del año anterior al año pasado, pues también hubo pocas. No sé si fueron Mm. Mendicote, Romaro también que tenía contrato y no sé si había alguno Anda. más. No, ahora de memoria no recuerdo. Pero bueno, es la tónica habitual. Recuerdo años en los que se cambia la plantilla pues por completo. Y efectivamente, puede ser interesante de cara a no revivir fantasmas del pasado y demás.
También es cierto que, bueno, aquí, no sé, últimamente nos estamos acostumbrando un poco a hacer quizás buenas primeras vueltas y Sí, segundas vueltas un poco peores. Entonces, bueno, pues Sí, a ver si este año cambia un poco la tendencia, sí, es aunque sí que importante. sí, otra vez volvemos a tener un calendario, bueno, digamos, de inicio relativamente asequible, quitando el primer partido contra Alicante que es duro. Después llegan así varios rivales, digamos, de la parte media-baja de la clasificación, o que deberían ser a priori de la media-baja. Luego ya la liga pone a cada uno en su sitio, pero a priori por plantilla y por supuesto y demás, pues sí, la mayoría de los rivales están ahí un poco en ese, de los rivales de las primeras, digamos, no sé, 8, 9, 10 jornadas, ahora mismo no recuerdo, están por ahí. ¿Eso qué puede hacer? Pues bueno, es un arma de doble filo, yo creo. Si sale bien, como salió año pasado y hace 2 años, se ganan bastantes partidos, el equipo con una dinámica positiva, mm, va sacando partidos que después ayudan a encarar la segunda vuelta con un poquito más de calma. La segunda vuelta de la temporada pasada, si hubiera un balance, ya no digo malo, sino regular de la primera vuelta, pues hubiera sido, bueno, hubieran entrado los nervios porque hubiéramos estado abajo. sí. Eso Pero es. bueno. Vale, más cosas de la plantilla. Yo quería comentarte lo que es un poco la línea exterior. Hablando de mercado, Ujú. Ourense es un equipo del que se ha dicho bastante que puede faltar manejadores, que pueden faltar jugadores con puntos. No sigue Javi López, que era un jugador muy jerárquico, ¿no? De tener mucho balón, de mandar, de generar en 2x2. No sigue en Moody, que es el escolta que el año pasado generaba los puntos. Tampoco está Diogo Brito, que además era una superestrella de la liga. Y se opta por otros jugadores distintos. La renovación de Rafa Lisboa, que sí que entendemos que debe ser muy importante. La vuelta de cesión de Isaac Vázquez, que es un jugador que nos ha gustado mucho en pretemporada, el pasito adelante que debe dar Martín Fernández, y luego cerrarían un poco pues los Calcheur, Carlos Jürgens, Sergio Huguet, incluso Diego Seixas, que son esos dos aleros que también pueden hacer cosas con balón y jugar en diferentes posiciones. Ese sería un poco el juego exterior de un Ourense Baloncesto, bastante distinto a lo del año pasado también, y con muchas cosas que no terminamos de saber qué es lo que busca Moncho López. No sé cómo lo ves tú. Pues mira, Moncho, bueno, Moncho yo creo que lo que busca, que es lo que más o menos se está viendo en esta pretemporada y un poco también se vio algo el año pasado, es ese juego, bueno, rápido, alegre, que bueno, yo creo que ahora con el tema del saque rápido, con la implementación del saque rápido, probablemente, pues bueno, sea algo que beneficie el juego que va a intentar hacer el COP. Y entonces, claro, es un juego en el que a lo mejor, por ejemplo, yo en los equipos hechos en este equipo, y a mí me gusta que los equipos tengan algún base director. Base, pues no lo sé, como fue en su día, siempre lo recuerdo, Pepo Vidal, el año que jugamos la Final Four, el 2018-19, que era un base eh, que asumía, bueno, que sabías que cogía la bola y que distribuía, que, bueno, dirigía el juego. ¿Qué pasa? Que con el juego este que pretende hacer, pues bueno, a lo mejor tampoco es tan imprescindible tener ese perfil de jugador. Y tenemos a Lisboa, que es un base más bien anotador, más bien, bueno, no de un perfil director. Y bueno, quizás Isaac, bueno, Isaac tampoco lo tenga muy controlado, porque bueno, estuvo jugando en segunda FEP el año pasado, pero bueno, por lo que le vi en pretemporada, sí que parece un jugador así con un poquito más de desparpajo, un poco así descaro, capaz de dar asistencias así, bueno, Ujú. más, más típicas de un base director que lo que sería, por ejemplo, Lisboa. Mi duda aquí con Isaac es si va a tener la confianza de Moncho, porque bueno, en la pretemporada sí que le dio confianza, lógicamente, pero bueno, sabemos que la pretemporada, bueno, de hecho en pretemporada no han jugado los 12 jugadores juntos ningún partido. Lisboa no jugó ninguno de los 4 primeros partidos por el tema de que estuvo en el Eurobasket, que por cierto, Ujú. bueno, lo hizo bastante bien Sí, dentro sí. de su Bien. nivel con Portugal. Y Lisboa estuvo el último partido, pero el último partido no estuvo Ocano, que tuvo que ir a Estados Unidos a tramitar unos papeles. Entonces, claro,
las rotaciones, bueno, fueron así, pues supongo que como la mayoría de los equipos, que no todos pueden contar con todos los jugadores y demás. Entonces, yo tengo dudas de cuando estén los 12, qué minutos van a tener, sobre todo estos jugadores jóvenes. Pues, caso de Isaac, de Seixas o Martín Iglesias y demás. Yo entiendo que va a tener minutos porque, claro, está el caso de Jürgens. Claro, Jürgens venía un poco bueno, se había dado a entender como que venía de base o de combo, ¿no? Un poco de base escolta. Pero los minutos que ha tenido de base en la pretemporada no han convencido a nadie. Es un jugador que sí, que es vertical hacia el aro, penetra bien, defiende bien, tiene buenas piernas, pero la parte de la dirección no está demostrando de momento que sea lo suyo. Entonces, yo creo que Jürgens va a jugar más al 2 o incluso al 3, porque es un jugador que, bueno, no es bajo, es un 1,90 y algo, no me acuerdo ahora bien exactamente, un 1,93, algo así. Entonces, bueno, yo creo que va a jugar más en esa parte. En su debe tiene el tema del tiro de 3, que en la pretemporada estuvo muy desacertado. Pero bueno, siendo un jugador como es letón, báltico, yo confío en que acaben entrando los triples. Entonces yo entiendo que Isaac minutos va a tener. Supongo que ahí Lisboa va a jugar bastante. Pero bueno, también es cierto que yo creo que va a haber minutos también sin base. O sea, sin base puro, sin Isaac, sin Lisboa. De hecho, lo vimos en pretemporada alguna vez que jugaba, quizás que hacía ese papel un poco era Calcer, que es un jugador que asume balón y que, bueno, también tuvo una pretemporada, bueno, discreta, digamos. Tuvo un buen partido contra Breogán, el segundo que jugamos contra ellos, que, bueno, estuvo bastante acertado. Todo lo no acertado que estuvo el resto de partidos estuvo ahí acertado. Pero bueno, es un jugador que es, a ver, no se puede, bueno, no tiene nada que ver con Moody, digamos. Si comparamos un poco la ficha de extra Es distinto. es Sí. totalmente diferente. Esto es un jugador, es un anotador por volumen, digamos, porque es un anotador que va a anotar seguramente porque tira bastante también. Pero es un jugador que destaca también por su defensa. Tiene buenas piernas. Eso es. Bueno, y eso, y es un jugador que, bueno, tiene bastante uso de balón. O sea, bueno, es capaz de tirar de tres, de penetrar, bueno, hace varias cosas. A veces incluso genera desajustes, vamos, digamos, genera ventajas para sus compañeros. Pero bueno, evidentemente no es tan buen tirador ni de lejos como era Moody. Moody era para mí fue una gran sorpresa Moody el año pasado porque, no sé, igual es que tiene las expectativas bajas con él, porque era un jugador que se había pasado mucho tiempo en NCAA, tampoco es que hubiera destacado demasiado y no tenía expectativas. Y la verdad es que me sorprendió mucho porque, bueno, parece un tirador excelente, que quizás no se le aprovechó del todo lo que se le podía haber aprovechado. Después también es cierto que tuvo sus problemas con la rodilla y demás, pero bueno. Pero eso, en este caso, Calcher es un jugador que en tema de tiro pues está lejos de lo que era Moody. Pero bueno, aún así es un jugador que anotó 14 puntos el año pasado en la prueba en Alemania y que, bueno, confiamos en que, o sea, tiene que ser un referente en el juego exterior del equipo porque, bueno, es una de las fichas extra y viene con esa etiqueta. Y bueno, después está el tema de Diego Seixas, que comentabais también. Bueno, Diego Seixas también es otro jugador joven que yo creo que, bueno, de hecho lo fichan, le hacen contrato, corregidme si me equivoco, creo que eran 3 años. Es un jugador que lo fichan un poco a futuro. Vale, tiene lo bueno de que es cupo, es jugador portugués que estuvo en la cantera de Betis. Entonces, bueno, tiene cualidades, pero de momento a mí la sensación que me dio en pretemporada es que se le ve un poquito verde para la categoría. No descarto una cesión
no sé, a segunda FEP o lo que sea, en mitad de temporada, si las cosas no van bien, para dejar ahí una ficha libre, porque bueno, aunque sea cupo, si no me equivoco hay 5 con él, con lo cual no descuadraría. Pero bueno, vamos a ver lo que puede aportar. A lo mejor nos sorprende a todos y bueno, juega más de lo esperado. Yo cuento pocos minutos para él. Luego está Sergio Huguet también, que bueno, también es un poco incógnita, porque viene de una temporada en blanco en Palmer, que se lesionó gravemente a principio de temporada, no jugó, vamos, no jugó ni un minuto por lo menos en partido oficial, con Palmer. Con lo cual, bueno, vamos a ver qué pasa. A mí, en pretemporada, no me Sí, dejó ha malas estado bien. sensaciones. Es decir, Sí, ha estado empezó, sólido. sí que es cierto que empezó el primer partido, se le notaba falto de ritmo, como es lógico, pero bueno, según fueron pasando los partidos, se le veía mejor. Es un jugador que tiene buen tiro de tres. A mí me parece un jugador interesante, tiene buen físico, buenos muelles. A mí me parece un jugador interesante. Viendo la configuración de la línea exterior, yo creo que sí que va a tener que jugar minutos. Es un jugador que sí, o sea, no creo que vaya a jugar más de 20 por partido, pero sí que va a tener sus 15, sus 10-15 minutos, yo creo que sí. Vamos, viendo lo que hay. Y a ver. Y luego me falta Martín Fernández, si no me equivoco, de la línea exterior. Martín Fernández, a ver, a mí es un jugador que ya la temporada pasada me gustó. O sea, es decir, bueno, tiene sus características, lógicamente, tiene sus pros y sus contras. Es un jugador, para mí es un poco microondas, ¿no? Es un jugador que sale en un momento y es capaz de, bueno, con su tiro ese, su característico, sus bombas que hace, es capaz de meter a lo mejor 6-7 puntos en un minuto y te rompe el partido. Déficit del tiro de tres, sobre todo. Entre que no se atreve mucho y que, bueno, claro, cuando se atreve no tiene, o sea, no tiene confianza, yo creo, y no tira, no tiene buen porcentaje, ahí en ese sentido, pues claro, la defensa le flota y le dificultan las cosas. Y después, bueno, después también sufre con defensa. Claro, ahí está el tema de que es un jugador que también necesita confianza y que dependerá un poco también de los minutos que le dé Moncho. Con él también tengo dudas, porque ya la temporada pasada, a mí al principio de temporada me dio la sensación bueno, de que iba a jugar y, bueno, ser un juego de rotación interesante, pero según fue pasando la temporada, como cada vez iba contando menos para Moncho. Supongo que, bueno, porque vería un poco ese déficit y eso, lo fue dejando Pero un poquito atrás. es que, en resumen, yo creo que va un poco a la línea por lo que dices Sí. tú. Analizas jugador uno por uno, pero es que la conclusión que podemos sacar es que en todos hay cierta duda, ¿no? Para confeccionar una línea exterior para Sí, estar un poco arriba. sí, sí, a ver, al final este equipo, o sea, es un equipo de zona media-baja de la categoría. Entonces, bueno, tal y como están las cosas, yo entiendo que no se puede aspirar a otro tipo de jugadores, pues eso, sobre los que no tengas dudas, porque Sí, al final tienes que hacer apuestas, ¿vale? Tienes que, pues eso, tirar de jugadores, pues eso, Huguet, temporada entera sin jugar, Calcher, que viene de Alemania, que sí que es cierto que son apuestas a medias, ¿vale? Porque pues Calcher, por ejemplo, sí que es cierto que no es un rookie en Europa, que ya jugó alguna temporada en Europa. Eh, y bueno, a Jürgens lo mismo, estuvo en NCAA también, pero estuvo un par de temporadas en Europa antes de venirse. Bueno, son jugadores, claro, son apuestas casi todo. ¿Por qué? Porque es que, bueno, hay que tener en cuenta también una cosa importante. Esta temporada COP no tiene patrocinador, o patrocinador principal, digamos, bueno, sí. que esté en el nombre. Claro, eso también es dinero. El año pasado hubo un patrocinador que llegó a mitad de temporada y bueno, al final no salieron bien las cosas con ese patrocinador y ahora mismo, pues eso, no hay un principal que sustente un poco eh, eso, los salarios de los jugadores. Sí que es cierto que se mejoró
en un tema cuerpo técnico, por ejemplo. Este año el cuerpo técnico ha aumentado. Bueno, aparte de los... Ya el año pasado, la temporada pasada ya teníamos 3 entrenadores, aparte de Moncho estaban 2 ayudantes, Diego Gómez y Joel Folgueiras, creo que se llama. Estaban ellos 2, pero este año también hay una entrenadora, no me acuerdo el nombre, pero hay otra entrenadora de mayores y también hay un nuevo preparador físico. Bueno, y ves los partidos y ves que en el banquillo ves mucha gente, se está mejorando, bueno, se están mejorando ciertos aspectos, área social y demás, profesionalizando un poco el club, cosa que, Sí. bueno, los aficionados lo agradecemos. Sí. ¿Qué pasa? Que se echa de menos un poco eso, el mejorar en el aspecto, digamos, bueno, en la gestión para, bueno, para obtener un patrocinador y para mejorar la plantilla, porque al final la sensación que puede dar es, vale, volvemos otra vez a la casilla de salida, volvemos a un equipo que vuelva a tener como objetivo, digamos, la permanencia, objetivo principal, y bueno, luego si cae playoff, cae playoff. Pero claro, al final los playoffs, bueno, hay X plazas para ellos, porque, bueno, evidentemente sabemos que hay 4 equipos, los 4 equipos top que van a estar arriba, luego está Alicante, que yo creo que va a estar ahí en playoff sí o sí, está la incógnita de Fuenlabrada, que bueno, yo creo que al final probablemente acabe en playoff, y luego ya, pues bueno, te quedan, creo que son 3 plazas ahí en playoff, y muchos equipos, porque yo creo que desde ahí, digamos, para abajo, el nivel como que lo veo muy similar, ¿no? Hay equipos que a lo mejor tienen algún un poquito mejor, otros un poquito peor, pero luego siempre hay sorpresas. Y hombre, si sale todo bien, si todas estas dudas que estamos comentando, si resulta que, bueno, que Sergio Guet pues hace una temporada buena, que Calcher, pues, bueno, demuestra un poco de lo que es capaz, de lo que ha sido capaz en Alemania y tal. Jürgens aporta también lo que se espera de él. Bueno, si todos van aportando, pues probablemente estemos ahí. Ahora, como haya cosas que salgan mal, bueno, que puede pasar perfectamente, pues bueno, ahí ya se complicará. Y si sale muchas cosas mal, pues a lo mejor estamos abajo, porque Sí. es la realidad. A ver, la suerte, entre comillas, es que este año solo hay 2 descensos. Al solo haber 2 descensos, bueno, es una plaza menos, es un alivio para muchos equipos y vamos a ver qué pasa. Yo te quería preguntar, por una de las preguntas para mí clave, es la continuidad de Moncho. Creo que al final un equipo, como se hablaba, tan multiposicional, tan versátil, que bueno, con sus dudas y sobre todo con esas situaciones, una de las grandes certezas que tiene este equipo y la gran certeza es Moncho López. Eso está claro. Sí, Entonces, sí, a yo te ver, yo te voy a sí, sí, preguntar por él porque al final yo creo que va a ser un poco el que va a marcar el techo del equipo. Ya no tanto los jugadores como suele pasar en algunos casos. En este caso sí que va a marcar el entrenador, que es el que tiene el rigor táctico para sacar provecho de unas piezas que el año pasado estaban, que este año es completamente distinta y que en un juego que buscábamos mucho más abierto, de rebote, mucha fisicalidad, a lo mejor este año tiene que adaptarlo a otras cosas. sí, a ver, Moncho es un valor clave en el club ahora mismo. Moncho, aparte de su faceta de entrenador, yo sé que hace muchas más cosas en el club. Bueno, está al tanto de muchas cosas que se hacen por detrás y demás. Acaba de renovar, bueno, en este verano renovó hasta 2028, creo que fue, si no me equivoco. A mí, eso también es un arma de doble filo, ¿vale? Porque sí que es cierto que después si las cosas no salen, o sea, no van bien por lo que sea y al final cuando las cosas no van bien, el primero que suele caer es el entrenador, lo hace un poco más complicado, porque al final, teniendo un contrato largo, no es fácil desprenderse de él. Pero por otro lado, sí que es cierto que aporta esa tranquilidad, esa confianza, a él mismo le aporta también esa tranquilidad para poder afrontar un proyecto que, bueno, todos entendemos que un proyecto a largo plazo. Al final aquí, a ver, Ourense es una ciudad de baloncesto, sobre todo, ¿vale? Sí, hay equipos de fútbol, hay equipos de otros deportes, pero bueno, quizás el deporte rey en Ourense es el baloncesto. Hemos estado en ACB hace mucho tiempo, digamos, sí, 25 años creo, 24, 25 años fue la última temporada en ACB. Tuvimos un ascenso hace 10 años
que no se pudo consumar. Y bueno, somos un equipo que en su época, en su día hemos estado arriba en esta categoría. Ahora llevamos unos años desde la última Final Four que comentaba antes precisamente, de 2019, a partir de ahí llevamos unos años muy malos. Entonces, aquí el objetivo que intentan vender un poco es, claro, sabemos que este año, como comentaba antes, la cosa va a permanencia, a media tabla, con muchísimo rascar playoff. El objetivo lo plantean un poco a largo plazo. En 2028 se harán 50 años de la fundación del club, con lo cual yo creo que va un poco por ahí. Desde la directiva confían en Moncho y así se lo han trasladado y yo creo que quieren que sea él quien lleve de vuelta al club a la CB. Pero claro, somos todos conscientes de que no es algo a corto plazo, no se puede plantear. Entonces, pues yo entiendo que irán poco a poco. Este año, lo que comentaba, profesionalizar el club y demás. Yo entiendo que los siguientes pasos son eso, encontrar patrocinadores, ir mejorando poco a poco la plantilla. La masa social, en realidad, ya la hay, porque bueno, hay bastante masa social y con todos los palos que nos hemos llevado estos últimos años, yo creo que bastante responde la afición. Entonces yo creo que la idea es esa. Luego el estilo de juego de Moncho, bueno, ahí ya, bueno, yo ahí tengo más dudas. Es decir, o sea, a mí el juego alegre de transiciones y demás, evidentemente sí me gusta, pero también creo que no siempre puedes jugar así. Es decir, o sea, puede haber algún partido puntual o varios partidos incluso que tú puedas jugar la mayor parte del partido de esa manera, saques mucha ventaja con eso, pero no siempre puedes jugar así. Y cuando no juegas así, necesitas que en el 5x5 haya variantes, haya otras cosas. No se vea un juego espeso, que también eso fue algo un poco que pasó la temporada pasada, que bueno, en ciertos momentos en el 5x5 se veía así como mucha espesura, ataques en los que, bueno, al final no se movía apenas la bola, no se movían los jugadores. Bueno, entonces, no sé, yo creo que ahí, no sé cómo lo va a plantear este año, a ver si cambia algo este año, no lo sé, pero a ver, espero que cambie porque es eso, se puede aprovechar muchos puntos pueden salir de ahí de las transiciones, pero claro, al final los equipos también son capaces de adaptarse, hay equipos que hacen buenos balances defensivos y que bueno, cuando a veces, pues eso, tras canasta, por ejemplo, sabemos que es mucho más difícil hacer una transición. A lo mejor cuando hay rebote ofensivo sí, o cuando o ahora incluso cuando puede haber una pérdida o la bola salga afuera, con el saque rápido, pues igual también puedes. Pero bueno, no siempre. Además que Orense es un equipo que carga muy bien el rebote. Eso también es verdad que lo ha hecho muy bien durante muchísimo tiempo y Moncho López es uno de sus básicos. Entonces, bueno, eso también creo que no se va a perder. Sí. De hecho, la temporada pasada, COP fue el equipo con más rebotes ofensivos de la categoría. Y bueno, este año el nivel, lo que sí que está claro es que el nivel físico es A, porque aparte la pretemporada ha sido, se ha jugado contra Zamora y Coruña, que son equipos de Primera Fe, pero después el resto de partidos han sido contra equipos de ACB, ha sido 2 contra Breogán y 1 contra Bilbao. Y viendo esos partidos, sí que es cierto que el último cuarto a Jacob le costó un poquito más y tal, pero bueno, físicamente no le perdieron la cara al partido en ningún caso. O sea, se veía que estaban jugando contra jugadores de una categoría más, que hay entre Primera Ciudad y ACB se nota bastante salto físico. Y en cambio, yo creo que se compitió bastante bien, pese al resultado que al final en muchos casos fue eso, fue el último cuarto, que ahí el equipo, bueno, se va y tal. Pero bueno, compitió durante bastante tiempo contra equipos ACB, a pesar de los malos porcentajes en el triple, las numerosas pérdidas, que también las pérdidas al final también vienen un poco en relación con el estilo de juego. Cuando juegas tan rápido es normal, bueno, perder muchos balones y es una cosa que está pasando. Y luego el porcentaje de 3 está siendo malo también en la pretemporada y es algo que, bueno, hay que mejorarlo durante la temporada porque va a ser clave. Si eso sigue siendo bajo, lo normal va a ser perder bastantes partidos.
Nos queda, bueno, yo quería tocar un tema rápido y luego ya hablar un Ujú. poco de, bueno, ya hemos hablado básicamente durante todo el vídeo de cuál es el objetivo de Club Ourense Baloncesto, entonces quizá no hace falta meternos tanto ahí después, pero yo sí quería hablarte de la quizá otra gran certeza que ha firmado Club Ourense Baloncesto, que en plantilla es Sean McDonnell, que es un Sí, jugador que ya ha sido referencia ofensiva en otras etapas de su carrera en Primera FEB, o en Leboro, en Alicante y en Oviedo era un jugador mucho más importante en ataque, y en Coruña y en Menorca tenía otro rol distinto, pero la sensación que da es que aquí a Ourense sí que viene a volver a ser un jugador capital, aparte de aportar en el rebote, en la defensa y de ser un jugador polivalente en ese 3-4, se tiene que esperar mucho más de él a nivel ofensivo y ser un jugador sobre el que cimentar un poco y ser una certeza dentro de ese juego interior, o sea, exterior, perdón, que ya hemos mencionado, y de los interiores que son pues los Romaro Gil, Martín Iglesias Ocanu y Kenton Smith, que sobre todo, quizá Kenton Smith, perdón, un poco más, tiene algo más de autosuficiencia y de cosas para aportar en ataque, pero los otros son jugadores sobre todo para potenciar a los exteriores. Entonces, dentro de esta plantilla probablemente sea Sean McDonnell el jugador sobre el que centrar un poco las cosas. Sí, a ver, Sean ha sido, bueno, quizás o sin discusión, el mejor jugador en la pretemporada del COP. Bueno, es un poco navaja suiza, es decir, hace un poco de todo. Es un jugador, o mira, que me das un jugador que a lo mejor no es un 10 en nada, pero eso sí sí. es un 7-8 en casi todo. Eso lo comentabas tú, aporta a tira de tres, defiende, rebotea, Sólido. incluso, bueno, asiste, Mm. hace un poco de todo. Y yo creo que va a ser capital, porque aparte es un jugador que es también, es la otra ficha de extra comunitario, con lo cual, bueno, a los extras Sí, siempre se les suele pedir un poquito más. Yo reconozco que cuando se fichó, no me lo esperaba, me esperaba otro perfil, la verdad, de jugador, eh, pero también reconozco eso, que cuando lo vi jugar, bueno, se me quitaron las dudas un poco con él, que si es que había, pero bueno, se me quitaron completamente. Me parece un jugador que eso, que va a ser importantísimo. Y bueno, aparte de eso, polivalente en el 3 pues probablemente también tenga que ayudar y ya ha jugado en pretemporada también en esa posición. Y eso, también comentaba sobre Kenton Smith. Kenton Smith también es un jugador que ese sí que está dejando dudas en la pretemporada, ¿vale? Es un jugador Sí. que también debería venir como referente, uno de los referentes también, eso, sobre todo en el juego interior, como referente en anotación y demás. En la pretemporada, bueno, está bastante negado en el triple, sobre todo. Eh, y bueno, pues hay otra cosa que tampoco me ha gustado, que es el ritmo, digamos, que parece que van un poco en tercera. Sus compañeros están, aparte, destaca porque, claro, el resto como que van en quinta, es decir, es lo que comentamos, ¿no? A nivel físico, en defensa, Kobe está, bueno, en pretemporada se ve que están defendiendo, tiene varios jugadores que defienden bien, está poniendo intensidad, y Kentuan va como un poquito más lento. Entonces, bueno, yo creo que ahí, en ese sentido, yo no sé si también puede ser a lo mejor por las cargas de pretemporada, no lo sé, sí. que ahí evidentemente se me escapa. Pero bueno, habrá que ver cómo responde ahora en la temporada, porque, bueno, es un jugador que tiene, bueno, yo por lo que le he visto es un jugador con talento, que es un 4 pero bueno, en realidad también casi parece un 3 por su movilidad. Es alto, ¿vale? Es un jugador alto, para ser 3 sería muy alto, pero claro, al final tiene la movilidad casi de un 3. Y yo lo he visto algo con Bahamas en el AmeriCup este verano. Y bueno, ahí sí que es cierto que me dio la sensación de que lo tenían un poco, no lo tenían como referencia para nada, al contrario, lo tenían, o sea, lo ponían en la esquina. La esquina y él Podría estaba ser. ahí en la esquina y mm, vamos, un rol completamente diferente yo creo que va a tener aquí, con lo cual tampoco es extrapolable. Pero yo, bueno, yo confío en que sea un jugador que vaya a aportar eso, anotación, sobre todo anotación. En defensa no espero que vaya a aportar, pero bueno, espero que por lo menos no destaque para mal. Porque claro, si al final si destacas para mal en defensa, al final el entrenador va a dejar de ponerlo en cancha y no podrá aportar lo que sabe en ataque. El tema con Kewan Smith un poco, Pablo, es que si es un jugador que, por ejemplo, con Bamas que estaba en esquina un poco para espaciar campo y abrir campo, a Ujú. la mínima que no tiene sus mínimos exigibles de anotar desde fuera,
a lo mejor es un jugador que se cae un poco en la rotación, porque no encuentra asentamiento. Y es Mm. un problema, porque al final ahí también puede cojear el equipo. Sí, sí. A ver, sí que es cierto que, como comentábamos antes, pues bueno, hay ciertos jugadores que también pueden. Sí. Es decir, yo creo que hay momentos en los que puede jugar o bien, bueno, con este Romaro Gil en cancha, por ejemplo, que Romaro Ujú. quizás sea el único jugador del equipo que tiene una posición fija, ¿no? Sí, Que exacto. Romaro sabemos que es un 5 y es un 5, y de ahí no lo mueves. Pero cuando está Romaro en cancha, a lo mejor también puede probar, y yo creo que alguna vez también se probó en pretemporada, a jugar pues, que esté con Romaro, que esté o bien Ocanu o bien Martín Iglesias. Porque al final tanto Ocanu como Martín Iglesias son dos pivots bajitos, Sí. Sí. sobre todo Ocanu. Es un pivot muy bajito que, bueno, da la sensación de que puede sufrir con pivots grandes, aunque sí que es cierto que lo compensa bastante porque tiene salto, tiene fuerza, entonces ahí lo va compensando, pero bueno, se puede probar también eso. Y luego, bueno, sí que es cierto que a lo mejor, incluso 6, a lo mejor puede hacer el 4 en momentos puntuales, pero independientemente de eso, yo creo que, o sea, Kenton Smith mm, va a ser también muy importante, o sea, debería ser muy importante, porque si no lo es, va a ser perjudicial para el equipo, porque el equipo Sí, eso es. necesita puntos también, no solo del exterior, o sea, necesita puntos también de jugadores interiores, aunque Kenton está ahí un poco a caballo entre interior y exterior, porque, bueno, tira bastante de tres, sí que es cierto que también es capaz de penetrar y demás, pero no es tanto de pegarse dentro, sino más bien de jugar desde fuera. Pues Kiko, no sé si tienes algo más que comentar sobre este resumen de Club Orense Baloncesto. No, agradecer a Pablo que se haya venido a hacer un análisis tan completo del equipo. La verdad es que un placer. No sé si te has dejado tú algo en el Gracias, Dios tintero, mío. Pablo, que quieras comentar de la plantilla. Pues nada, creo que, bueno, quizás no hemos hablado de Romaro, Cierto. por finalizar, simplemente por puntualizar que Romaro precisamente es el jugador más veterano del equipo, que lleva 2 temporadas aquí. Bueno, es un jugador que tiene sus pros y sus contras también, es un jugador que tiene, o sea, en defensa para mí es importantísimo, porque ya no solo por los tapones que hace, sino porque por los tiros que cambia. Sí. Un jugador que es muy largo, con mucha envergadura, también salta y, bueno, al final, en ese sentido, tenerlo ahí es importante. Y después, en ataque, pues oye, tiene sus 4 cosillas, bueno, 4 igual es mucho decir, sus 2 cosillas, su pick and roll y jugar por encima del aro en transición y poco más. Claro, después qué problema, para mí el problema más grande que tienes cuando salta el flash en defensa, que hace esas faltas Hace muchas absurdas, faltas. Eso que al es. final muchas veces lo dejan, eso, al final acaba Sí, jugando muy mal. 15 minutos o 12 minutos por culpa de las faltas cuando podría jugar más. Y bueno, después también esa falta de tacto cerca del aro Sí. que hace que, bueno, al final eh, él juegue mejor, pues él continuando y así sí, pero si le das un balón, digamos, le das un balón en el poste bajo, ahí ya le cuesta más postear y tal. Alguna canasta meta, algún ganchito sí, pero Mm. mucho menos. De todas formas, yo espero que aunque sea un pequeño paso adelante con respecto a estas 2 últimas temporadas. Le vi algo con Jamaica también este verano, y la verdad sí que es cierto que juega contra selecciones de bajo nivel y todo eso, pero bueno, sí que es cierto que se le veían otras cosas, alguna cosilla que aquí no se le veían, como por ejemplo cargar el rebote ofensivo con fuerza, bueno, algunas cosillas que pueden ser importantes también para el equipo. Y nada, bueno, Ocanu también que comentábamos antes, por terminar, la verdad es que me gustó mucho su, Sí. su lucha, su garra. Hacen falta jugadores así. El año pasado teníamos, por ejemplo, a Mendicote, que era un jugador que era pura garra, y eso, al final son esos jugadores que conectan con la grada y que son imprescindibles en el equipo. Yo creo que este año pues tenemos ahí a Ocano, tenemos Martín Iglesias también, es bastante luchador. Sí, energía, energía. Y sí, sí. Y nada, con esto yo creo que hemos Ujú. analizado Sí, Hombre, bastante yo creo que ha sido todo, ¿no? muy completo, muy bastante balanceado. Sí. detallado, sin duda. Pues hasta aquí nuestro resumen de Club Ourense Baloncesto. Comentad qué opináis de la plantilla, si se acercará más o menos a los playoffs que la temporada pasada y cómo valoráis el mercado. Muchas gracias, Pablo, por pasarte para analizarnos al Club Ourense Baloncesto y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. A Chao. vosotros. Hasta luego. Chao.